Hola, ¿qué tal amigos, hermanos que se conectan en esta hora en este canal? Dios les bendiga y gracias por seguirnos allí en estas transmisiones y grabaciones que realizamos. Hemos decidido hacer alguna serie de videos respondiendo algunas preguntas que nos han llegado, no con el objetivo de dar posiciones oficiales quizá, sino más bien lo que en mis devocionales, en mis estudios, considero puede orientar a dar alguna respuesta para la duda que usted pueda generarle, para la inquietud que usted tenga. En esta ocasión quiero responder bajo mi criterio lo que he estudiado en la Biblia, repito, tal vez si usted está en disonancia, no está de acuerdo, es respetable. Sin embargo, en lo que yo he podido estudiar respecto a la pregunta que nos han realizado, ¿es pecado celebrar la Navidad? Bueno, estamos llegando a una fecha interesante como es fin de año y llega también la fiesta de la Navidad. Sin embargo, siempre que llegan estas fiestas, pues se generan dudas, se generan inquietudes, se generan inclusive algunos contratiempos, algunas críticas y polémicas respecto a la fecha. Y es que, ¿será que se debe celebrar? ¿Será que no es conveniente celebrar? ¿Qué deberían hacer los cristianos respecto a la fecha de la Navidad? Eso es lo que queremos analizar en unos pocos minutos respecto a esta temática. Y lo primero que debemos entender es que la fecha de la Navidad, por lo menos el ideal, voy a hablar del ideal, ¿cierto? Porque seguramente usted dice, no, es una fecha comercial, no le discuto eso. Sin embargo, el ideal es recordar el nacimiento de Jesús y esto ya marca una diferencia. Bien interesante, porque es que realmente el nacimiento de Jesús dividió la historia de este mundo, sea cristiano o no cristiano, dividió la historia de este mundo. Por eso es que Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo, ese verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su luz como la gloria del unigénito de Dios. Y en Mateo dice que cuando Jesús vino llevaba el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Sin duda alguna era una fecha o ha sido una fecha sumamente importante, o más bien un evento. No voy a decir fecha porque no coincide la fecha, pero sí el evento, un evento sumamente importante para el mundo entero y cuanto más para los cristianos. Es tan importante que si usted toma su Biblia, yo le invito a que tome la Biblia, que no crea solamente lo que yo estoy hablando acá, sino que usted tome la Biblia y la lea. Si usted va, por ejemplo, al libro de Mateo, el capítulo 1 y el versículo 18, el escritor dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así, y comienza a narrarlo. Es decir, es como la intención del escritor de querer dar esa importancia al nacimiento de Jesús. Es decir, si en otras palabras, si no fuera importante el nacimiento de Jesús, pues el escritor no tomaría tiempo para escribirlo. Ahora, si usted vaya al capítulo 2 y los versículos 1 y 2, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Estos magos, ¿quiénes eran? Eran personas que no eran judías, no hacían parte del pueblo de Dios. Podríamos decir que eran paganos, no cristianos. Sin embargo, el nacimiento de Jesús tuvo un impacto en sus vidas a tal, a tal profundidad que ellos quisieron venir a adorar a Jesús en el nacimiento. Un texto más que quisiera leer se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 2. Y si usted lee a partir del versículo 8, dice, en esa región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan y daban gloria a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Sin duda alguna, el nacimiento de Jesús fue de gran importancia, por lo menos para los sabios de Oriente, que eran personas paganas, por lo menos para los pastores que estaban allí, que dijeron: este es un gran suceso, un gran acontecimiento. Y aún más para los ángeles del cielo. Es decir, si celebrar el nacimiento de Jesús es pecado, pues los ángeles mismos pecaron, porque ellos estaban gozosos celebrando el nacimiento de Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, no quiero decir con esto que es que el 24 de diciembre es la fecha en que nació Jesús. No, no, no. No estoy diciendo de la fecha, estoy hablando del evento. El evento es sumamente importante. La Biblia no revela la fecha del nacimiento de Jesús. De hecho, la Biblia no revela la fecha de la primera venida de Jesús. Nosotros sabemos el año porque ya pasó, pero tampoco revela la fecha de la segunda venida de Jesús. Siempre que ha venido Jesús a la tierra, la fecha no había sido revelada. Y por una razón será. Sin embargo, hay algo importante en esto. Y es que cuando hay un asunto que tal vez la Biblia no es muy clara frente a esto, nosotros nos tenemos que dirigir a los principios. Es decir, nos tenemos que guiar es por los principios bíblicos, para que podamos ser equilibrados. Para que podamos ser equilibrados. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que quizá si estas personas, incluyendo los sabios de Oriente, aprovecharon esa fecha para poder adorar a Dios, para poder quizá testificar, porque estos hombres sabios de Oriente, repito, no eran cristianos, no eran judíos, sin embargo vinieron a adorar al Señor. De alguna manera es un llamado a nosotros para que podamos, quizá, con mucho respeto lo indico, quizá aprovechar esta fecha, no para celebrar la fecha como tal, sino para aprovechar el evento que el mundo entero tiene en su mente, y es el nacimiento de Jesús. La Navidad, la Natividad también se le llama. Qué bueno que en cada iglesia, en cada hogar, podamos, en vez de criticar, en vez de señalar, en vez de acusar a aquellos que participan en la Navidad, qué bueno que pudiéramos hacer semanas de oración en esa fecha, que pudiéramos hacer un programa especial de oración donde podamos disfrutar y evangelizar a otras personas, donde podamos mostrar a Cristo Jesús, donde podamos decirle a otras personas que existe un Salvador que ha nacido y que quiere verle en el reino de los cielos. Eso es el propósito, en vez de encerrarnos, acusar, a señalar, o aún utilizar las redes sociales para indicar: no, esto es una fecha pagana, no hagan esto. Aquellas mentes que no conocen de Dios están allí hambrientas de un Salvador, están allí necesitando un Salvador. Y qué bueno que los cristianos aprovechemos ese espacio para ir a hablar del Señor. Hay un principio bien interesante y se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 17. Si usted quiere, vaya conmigo a Hechos, el capítulo 17. El suceso era que Pablo había llegado a Atenas. Atenas era una ciudad totalmente pagana. Cuando hablamos de pagano era porque tenía idolatría. Se dice que Atenas tenía más dioses que personas. Imagínense la cantidad de dioses que tenía. Y
Pablo no solamente va a Atenas, a una ciudad pagana, sino que además dice el texto que Pablo fue a un lugar especial que se llamaba el Areópago. Ese lugar era como el santuario de todos los dioses. Y Pablo entró allí. Pablo entra al lugar donde están los dioses paganos. Y no solamente eso, sino que a partir del versículo 22 usted encuentra algo interesante. Dice allí: entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo: atenienses, en todo os veo muy religiosos. Oiga, tremendo. En vez de criticarlos y decir que ustedes son unos paganos, idólatras, lo que hace es decirles: ustedes son muy religiosos y los felicito por eso. Y dice el versículo 23: porque al pasar observé los monumentos de vuestro culto. Hallé también un altar con la inscripción: al Dios desconocido. A ese que vosotros honráis sin conocerlo, yo os vengo a predicar. Oiga, este principio es bien interesante. Pablo está tomando la inscripción de un altar de un Dios pagano para predicar del verdadero Dios. Aquí hay un principio que usted y yo debemos asumir con equilibrio y con sabiduría. ¿Cómo poder utilizar la Navidad no para juzgar, no para señalar, no para paganizar, sino utilizar esto para mostrar a Jesús? Qué bonito sería ver iglesias donde aprovechen esta fiesta para invitar a sus amigos, hermanos, a un programa especial de Navidad, donde mostremos a Jesús como el Salvador del mundo. Qué bonito es ver en esta fiesta donde se crean las novenas, los niños salen de sus casas, hogares católicos, evangélicos, de cualquier otra denominación, salen de sus casas, sus padres se los permiten. Qué interesante sería tener la iglesia abierta y tener una novena, pero una novena donde sea cristocéntrica, donde se hable de Cristo Jesús. Ahora, la segunda pregunta que tal vez usted y yo nos podríamos hacer es: ¿y el árbol de Navidad, pastor? ¿Usted qué piensa del árbol de Navidad? ¿Se debería colocar o no se debería colocar? Y a veces he escuchado posiciones inclusive por allí en el libro de Jeremías, el capítulo 10, donde se habla de un árbol. Bueno, la verdad es que ese es un texto fuera de contexto. Hay que leer el capítulo completo. Algunos lo utilizan para decir: ve, aquí Jeremías está hablando en contra del árbol de Navidad. Bueno, la verdad es que en Jeremías capítulo 10 no se hablan de árboles de Navidad, se hablan es de postes de idolatría, donde tomaban los árboles por su madera y las tallaban para crear los ídolos que colocaban en diferentes lugares para adorar, que es muy diferente al tema del árbol de Navidad. El árbol de Navidad tiene más cercanía a la creencia, a la tradición de su nacimiento con el padre de la Reforma, Martín Lutero, donde se dice que una noche salió este hombre y allí entre el bosque miró hacia el cielo y vio las estrellas, el cielo cuajado de estrellas, hermoso, y lo vio así entre los pinos y le pareció esto maravilloso. Tan hermoso le pareció que decidió cortar un pedazo del árbol de pino y lo llevó a la casa y lo colocó allí justo cerca a la ventana para que sus hijos se sentaran y sus hijos vieran allí entre ese pequeño arbusto las estrellas iluminando alrededor de ese arbusto, y de esa manera él mostrar el amor de Dios para sus hijos. Es más cercana a esa creencia o esa tradición. ¿Saben? Hay un principio además aún más claro que como adventistas del séptimo día tenemos que tener en cuenta, y es una persona que es muy equilibrada y que a veces nosotros la llevamos a un extremo de decir cosas que ella nunca dijo, y es Elena G. White. Porque usted puede tomar el libro El Hogar Cristiano, el capítulo 77. Entre muchas cosas que allí dicen, hay una frase interesantísima que yo quiero que usted órele al Señor y permita que Dios le hable. Porque dice allí:
a Dios le agradaría. ¡Wow! A Dios le agradaría. A Dios le agradaría mucho, no un poquito, a Dios le agradaría mucho que en cada iglesia, no solamente en los hogares, sino que en cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas mismas casas de culto. Estoy leyendo El Hogar Cristiano, la página 289, el segundo párrafo. Ahora, esto es bien interesante, bien interesante. No sé usted cómo lo vea. Como repito, esto es el producto de mi estudio. Si usted tiene otra posición, es respetable, pero quiero decirle algo que dice esa inspiración. Y es que a Dios le agradaría que aprovecháramos todo esto, no para señalar o para juzgar, sino para crear proyectos evangelísticos. Es el plan del Señor que podamos no levantarnos a juzgar, a criticar, a señalar, porque de hecho Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 dice que Satanás es el acusador. Y hay de aquellos que les gusta acusar y señalar y criticar porque están permitiendo que Satanás trabaje en su corazón. Más bien deberíamos dejarnos llevar por los principios. Con esto estoy diciendo que qué bueno es aprovechar esas fiestas, estos elementos, como herramientas para mostrar a Cristo Jesús. Y el último principio o texto que quiero presentarle es Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí está, estaba perdiendo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el principio. Si hay algo, existen los principios. Los principios son inmovibles. No se pueden mover. Los principios están en la Biblia. No se pueden mover. Sin embargo, si hay algo que afecta a algún principio, eso no se debe permitir. Eso es un no rotundo. Pero si hay algo que no afecta al principio, sino que eleva el nombre del Señor, permite el evangelismo, permite que otros conozcan de Jesús, permiten el desarrollo de la iglesia, yo no le veo nada de malo. Así que espero con esto haber aclarado o haber por lo menos creado algunas dudas e inquietudes en su mente para que usted siga estudiando. De eso se trata. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu mente y que cada palabra del Señor, cada texto y aún cada situación en la que Dios te coloque pueda ser de bendición. Que Dios te bendiga.